Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal una vez más. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que nos dimos a la tarea de tratar de desarrollar hasta donde la memoria nos lo permite, debido a que es un tema que en muchas ocasiones nos han preguntado y hay mucha curiosidad. Y antes de que se nos olvide más, nos dimos a la tarea de hacer una pequeña historia, un pequeño resumen, una pequeña forma de entender la temática que nos ocupa el día de hoy, bueno, más bien en este video, que es cómo se inició el cultivo del agave o del maguey, particularmente en nuestra comunidad, en Quetzalapa, Guerrero. Entonces, en otro video les platicábamos que hasta por el año 2000, toda la producción mezcalera de nuestra comunidad era a partir de agaves silvestres, a partir de la recolección. Sin embargo, nos preguntan mucho, ¿y luego cómo fue que pasó que se cultivó? Y bueno, ¿y cómo estamos ahora? Este video estamos terminando el año 2025. Pues bueno, empezar que en el año 2000 empezó la inquietud de que se vio que mejoró el mercado del mezcal. Es decir, había buenas ventas. Como en otro video también lo hemos mencionado, de que había poca producción. La palabra poco o mucho ven que es relativa, pero diríamos en que era una producción que era baja para lo que se tenía de demanda o de compra, de interés que de comprar. Entonces había poco mezcal, por decirlo así. No había suficiente como tal en el año ya por los 2000, y empezaba la inquietud de su cultivo. Hasta donde alcanzo a recordar, por ahí por el 2000, algunas personas ya intentaban, no cultivarlo como tal, sino dentro de sus terrenos, acomodarlo, cuidarlo, porque se habían dado cuenta que la recolección pues era muy pesada. Y pues bueno, antes de comenzar algunos de los datos que nos acordamos, pues vamos a compartirles nuestra percepción y lo que hemos escuchado a lo largo del tiempo de por qué se decide cultivar el maguey a partir del año en que se inicia. Entonces, porque la recolección era pesada. Una forma de entender que es pesado, vamos a dejarlo en que se tenía que ir exclusivamente en caballos, no entraban los vehículos a hacer la recolección a los campos. A algunos que me tocó vivir esa experiencia eran 4 horas de distancia caminando o en el caballo de ida, 4 horas de regreso. Déjenme contarles que esa experiencia es inolvidable porque eran unas caminatas bien pesadas desde temprano hasta muy noche. Entonces había que madrugar mucho, caminar, bueno, por la mañana ir en el caballo, en el burro, en lo que tocaba ir, llegar al lugar, suponiendo que nos íbamos a las 6 de la mañana, ya estábamos a las 10 de la mañana iniciando, apenas iniciando. Había que caminar muchísimo en los campos para poder ir encontrando y seleccionando las piñas maduras. Pues realmente en esos tiempos y a esa edad solamente me tocaba ir de compañero, obviamente no tenía la más remota idea de cómo seleccionarlas, pero veía. Y entonces esas 4 horas que caminábamos, o más bien que nos íbamos en el caballo, había que llegar, un ligero descanso, acomodar los animalitos, comenzar a recorrer el campo buscando piñas, pero piñas que fueran maduras. Estaban por manchones y largas distancias entre una y otra. Otro cansancio buscar las piñas, luego gimarlas o cortarlas, raparlas, como le quieran llamar. Después buscarlas, porque se podría olvidar, habría que tener buena memoria, porque estaban dispersas. Como podrán haber imaginado, se iba bastante tiempo en hacer esa recolección. Había que calcular el tiempo para regreso. Por ejemplo, creo que a las 4 o 5 de la tarde por mucho
había que dejar de labrar o de cortar, y entonces era tiempo, o dependiendo de la distancia, había lugares o cerros donde estaba más cerca, a 2 horas, pero de los que recuerdo a 4 horas. Pónganle que había que parar el trabajo a las 2. Estamos hablando de que se llegaba a las 10. Entonces, por tarde, parar la actividad de cortar piñas a las 4. Una media hora, 1 hora para cargar, amarrar las piñas sobre las sillas de los animales, cargarlos con estacas, con riatas, dependiendo del maguey. Si era papalote, pues casi siempre era con riatas. Si era espadín, criollos de hoja delgada, chiquitos, normalmente con estaca. Grandes se rajaban y se amarraban con riata para trasladarlos a las fábricas que estaban o alambiques a 4 horas de distancia. Entonces, ya suponiendo que se le paraba al trabajo a las 4, a las 5 de la tarde estaba apenas uno dispuesto o listo para regresar, llegando entre las 8 y las 9 de la noche a descargar otra media hora para continuar el camino y llegar a casa otros minutos más. Entonces, una actividad pesada tanto para los animalitos como para las personas. Creo que fue una de las principales razones de por qué se cultiva el maguey, porque se inició y se sigue cultivando, por las distancias que había que recorrer y las distancias que había entre las plantas, entre el lugar donde se procesan, que le denominan normalmente fábricas, que son realmente unos alambiques con su techado, y la distancia que se tenía de ahí a casa. Entonces era mucho de un lado a otro, mucha pérdida de tiempo, muy cansado, muy entretenido por supuesto por los paisajes, pero aún así era pesado y desgastante. Entonces creo que es una de las principales razones. Otra, con el paso del tiempo, pues sí, había menos magueyes, velillas y capones, pues por lo mismo de que no era un solo recolector, eran varios, aunque ya cada quien sabía para qué lado iba, no había tanta envidia y entonces había para todos. ¿Por qué? Porque tampoco podría alguien cortarlo por ejemplo, unas 10 toneladas. ¿Por qué? Porque en las fábricas eran pocas, escasas, y no podían llevar tanto de golpe porque había que esperar a que hubiera espacio, y así se tomaba, se hacía fila de a quién le tocaba primero, el otro y el otro, y entonces tampoco podían tener grandes cantidades. Además de que lo que se habrán imaginado, el acarrear de esa manera, pues vamos a dejarla en que en un día normal y productivo se acarreaba una persona media tina, media tina de unos 800 litros. Entonces una hornada de 2 toneladas, 3, costaba unos 7, 8 días de estar yendo a caminar y estar haciendo esa rutina de la que hablábamos. Entonces era bastante tiempo. ¿Qué pasaba también? Las primeras piñas se comenzaban a resecar, deshidratar y se endurecían para cuando había que martajarlas como parte del proceso de la producción de mezcal, pues ya estaban más deshidratadas a la hora del horneado, a la hora de moler, de machacarlas para fermentarlas. Entonces también era eso. La otra, las lluvias. No siempre había techados para proteger los agaves en tiempo de lluvias. Había que agilizar más el tiempo y por eso muchas veces no se trabajaba, porque se mojaban o había que proteger la leña. Y entonces todo esto complicaba la logística, que de por sí es compleja la producción. Y ahora el invertirle 4 horas de distancia para ir a colectar las piñas, pues era bastante tiempo. El otro detalle era el tiempo para hacer eso. Y pues bueno, la limitante también de los animalitos, porque los animalitos trabajaban y pues había quien tenía 4, 5, 6, quienes tenían más, pues podían llevarse un ayudante y cortar más piñas, o el ayudante se ponía a cargar las piñas, pero no era muy común porque los animalitos también tenían altos precios y pues no se tenía buena economía, entonces se tenían poquitos y implicaba más vueltas. Otra de por qué quizás se decide cultivar es de que les venía ya diciendo que cada vez había menos, porque se va cosechando, porque no siempre se tuvo quizá el cuidado de ir dejando plantas para producir semilla, y aún cuando las dejen,
antes de que alguien diga irresponsables, si dejaban plantas para semilla y para el murciélago, para que los polinizara, sí, se producían, pero muchas de esas plántulas pequeñas serán pisoteadas por el ganado, porque al emerger son plántulas muy pequeñitas y delicadas que necesitan sus cuidados, y al estar en el campo y el ganado libre, ganado bovino, pues las podían pisar, dependiendo de la especie. Si era papalote, incluso lo llegaban a morder donde había poca agua en tiempo de sequía. Entonces tenía la afectación también, y la tiene, de que el agave es consumido en parte su follaje por ganado bovino, también por venado, plantas pequeñas y en lugares muy remotos. Alguien podría decir, bueno, a donde no llegaban los animales, bueno, a donde no llegaba el ganado bovino y no llegaba el venado, pues estaban los insectos. En ese tiempo se sabía muy poco de ellos, hoy sabemos un poquito. Entonces, insectos que afectaban la producción de semillas. Tanto insectos que están barrenando el quiote y que frenan el paso del agua y el desarrollo de los frutos y semillas, como insectos que afectan la viabilidad de las semillas al barrenarlas, perforarlas. Entonces también está la parte fitosanitaria, los insectos, algunos hongos que afectan también las cápsulas o frutos, y algunos animales que llegan a morderlas, que eso sí se los vamos a quedar a deber, pero es muy poco común, y todo ello disminuye la producción de semillas. El otro factor no menos importante, pero que cada vez es menos visible y que bueno, es que en algunos años recuerdo que hubo incendios. Entonces esos incendios fueron reduciendo bastante las plantas en el campo. Si bien se habían dejado, por ejemplo, plantas con quiote para producir semilla y que se siguiera manteniendo, pues si llegaba un incendio se quemaban no solo las plantas con quiote y semillas, sino tiernas de cualquier tamaño, y eso devastaba. Y eso fue reduciendo la cantidad de plantas. Nosotros le llamábamos manchones. A donde había un manchón siempre había maduras de un tamaño, de otro, y tiernitas, o plantas produciendo semillas. Entonces se fueron haciendo menos y más dispersos los manchones y menos densos, o sea, con menos plantas esos manchones. Y eso complicaba cada vez más la recolección. Entonces el precio considero que iba mejorando, el del mezcal, entonces había una razón por qué dedicarse un poco más. También había muchos precios bajos de muchos cultivos, por ejemplo el cacahuate, entraba cacahuate chino y se fueron los precios al piso, y entonces esos suelos, ¿qué se les hacía? ¿Qué se hacía? ¿Qué se podía cultivar? Entonces, había algunos temporales como siempre, hasta la vez, buenos, otros no muy buenos, por lo mismo de que aquí no se tiene riego, entonces todo es de temporal. Muchos cultivos se fueron dejando de cultivar por una u otra razón, y se empezaron a incrementar terrenos que le llamaríamos desocupados, o en ocio, o en descanso, que solamente estaban juntando huizache o cubata. Y pues bueno, de ahí surge la oportunidad de que se tenía espacio para establecer el maguey, y también considero que eso impactó mucho, o que algunas personas que tenían sus parcelas, sus terrenos, pues ya no sembraban el cacahuate, era tan barato, y otros cultivos, o estaban los suelos muy delgados, o no rendían mucho, y pues bueno, el agave era una alternativa. Entonces, entre todas estas causas, además de lo que mencionábamos, los incendios, pues generó, considero, el interés por empezar a cultivar el agave.